CEO billonario en pánico. Descubre el increíble acto de la fregona negra que transformó todo. Juan Carlos, con su fregona negra en mano, se adentró en el lujoso rascacielos, cuya imponente fachada lo hacía sentir pequeño y a la vez determinado. Cada día, su trabajo de limpiador le recordaba el sacrificio de su madre, esa mujer valiente que había dado todo por sus hijos. Mientras pulía los pisos, sus oídos estaban atentos, captando fragmentos de conversaciones que revelaban vidas ajenas, pero que también plantaban semillas de dudas en su mente. Esa misma futilidad en la grandeza deslumbrante del lugar encubría secretos oscuros y contradicciones que lo hacían considerar su propia existencia. Hoy, sin embargo, la atmósfera se sentía diferente. La charla entre los ejecutivos resonaba en la sala de juntas y una sensación de malestar invadió a Juan Carlos. ¿Qué harías si descubrieras que el mundo en el que trabajas es un juego en el que nunca serás parte?, se preguntó, mientras su mente se debatía en un conflicto interno que se intensificaba con cada palabra que escuchaba. Estaba ahí, en medio de su deber, pero esos diálogos eran un eco que no lo dejaba en paz. La revelación llegó sin previo aviso. La frase clave salió de la boca del CEO. Hay que desviar fondos. La familia de ese limpiador. ¿Quién se preocupará por ellos cuando esto estalle? El estómago de Juan Carlos se encogió. La bruma de miedo lo envolvió. Quería proteger a su madre y a sus hermanos de una tormenta que él mismo podría desatar. La imagen de su madre, viuda y trabajadora, se interponía entre su sentido de justicia y su obligación moral. La dilema era claro: denunciar lo que había descubierto o callar, aferrándose a la seguridad de su hogar. Mientras limpiaba, el sudor empezaba a brotar en su frente, mezclándose con la determinación que forjaba su espíritu. El verdadero poder a veces viene de los lugares más inesperados. Resonaban las palabras de su madre en su mente. Esa sensación de opresión en su pecho lo obligó a tomar una decisión. Sus manos temblaban mientras comenzaba a documentar cada irregularidad que veía, cada palabra susurrada detrás de puertas cerradas. Sabía que estaba en una lucha no solo por él, sino por su familia. Temía que cada paso lo acercara a un abismo del que no podría regresar. La presión del CEO se sintió de inmediato. Las amenazas fueron sutiles al principio, pero bruscamente se convirtieron en recuerdos vívidos de terror. El acoso psicológico en los pasillos, las miradas sobre él que parecían atravesar su ser. En casa, su madre notó su cambio, el peso en sus hombros. Pero a pesar de sus intentos de ocultar la carga, la preocupación en sus ojos lo perseguía, un reflejo de su amor que le rompía el alma. Y en medio de ese torbellino emocional, surgió una abogada, una inesperada luz en un mar de sombras. Su mirada decidida y su convicción contagiosa lo empujaron a seguir adelante. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, le aseguró. El diálogo resonaba en su mente. ¿Es eso posible?, dudaba, mientras el miedo se mezclaba con un destello de esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El dilema creció. Cada día era un nuevo enfrentamiento con sus propias limitaciones. Una cena con su madre, sus ojos llenos de preocupación. Juan Carlos, estoy aquí por ti, murmuraba, mientras él preguntaba en silencio. Estoy a punto de arriesgarlo todo. Con la angustia golpeando su corazón y la determinación ardiendo en su pecho, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Cada paso hacia adelante era un camino lleno de espinas, una batalla personal que lo llevaría a enfrentar no solo la corrupción del mundo que lo rodeaba, sino las sombras dentro de sí mismo. ¿Podría realmente cumplir con el legado de su madre
y convertirse en el héroe que nunca imaginó ser. Su vida estaba en una balanza, y el destino de su familia pendía de un hilo. En las semanas siguientes, Juan Carlos se sumergió en su dualidad, el limpiador que encapsulaba la realidad de un sistema corrupto, y el guerrero interno que comenzaba a despertarse. Cada día, la rutina de pulir los pisos del rascacielos se volvía cada vez más pesada. La presión del entorno, con la amenaza constante de ser descubierto, lo mantenía en un estado de alerta permanente, un foco ardiente de ansiedad en su pecho. Sabía que cada movimiento debía ser prudente, un paso en falso y todo se desmoronaría. La abogada, Clara, se convirtió en su confidente. A través de encuentros furtivos en cafés cercanos, ella le enseñó sobre sus derechos, las leyes que protegían a los denunciantes y cómo podría utilizar la información que había recolectado. Fue en esas sesiones que Juan Carlos empezó a comprender el poder de su posición, aunque todavía le costaba abrazar la idea de convertirse en un activista contra un sistema tan imponente. Las palabras de Clara resonaban en su mente. Tu voz puede ser más poderosa de lo que imaginas. Sin embargo, el temor lo acosaba. Frases como «es imposible» o «no estás hecho para esto» retumbaban en su interior, generando un ruido ensordecedor. El día a día se convirtió en un campo de batalla mental. Mientras su madre lo observaba con amor y desconfianza, él luchaba con la angustia de arriesgar a su familia por una lucha en la que creía poco a poco, pero que lo aterraba en igual medida. Una noche, al llegar a casa tras un largo día, encontró a su madre esperando en la cocina. Ella había hecho su plato favorito, un gesto de amor que le recordaba lo que estaba en juego. Mirándole a los ojos, su madre preguntó: ¿Estás bien, hijo? ¿Hay algo que me estás ocultando? Juan Carlos sintió que su corazón se hundía. No, madre, estoy bien, respondió con ligereza, pero en su tono había una fisura de desesperación. La imagen de su madre, tan protectora y dulce, lo empujó a cuestionarse. ¿Por qué no puedo hacer esto por ella? ¿Por qué no puedo ser su héroe? Esa noche, mientras miraba al techo intentando dormir, se presentó ante él una imagen clara. Un futuro donde podía ser más que simplemente un limpiador. Un futuro donde su voz tendría impacto y poder. Comenzó a escribir un plan, un esbozo de lo que significaría estructurar su denuncia, organizar la información. Sintiéndose como un pequeño David ante un Goliat imponente, Juan Carlos empezó a consultar a otros empleados en el edificio. Algunos compartieron sus experiencias, otros temieron hablar. Escuchar sus historias lo conectó más que nunca con el propósito de su lucha. Se convirtió en una red secreta de disidentes, gente que, como él, anhelaba un cambio, aunque sus voces estuvieran aplastadas por el sistema. La urgencia comenzó a crecer cuando, en una de sus noches de insomnio, leyó sobre un reciente escándalo en la empresa, el despido de un trabajador que se atrevió a hablar. Una llamarada de adrenalina le atravesó el cuerpo. Él pudo ser el próximo, pero también había asumido el compromiso de asegurarse de que esos actos corruptos no quedaran impunes. Luchar no era solo una cuestión de valentía, también era una cuestión de necesidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra se cernía sobre él. Las miradas de sus superiores se volvían cada vez más intensas, las conversaciones más susurradas en los corredores. Algo en su instinto le decía que estaban al tanto de sus movimientos. El miedo volvía a acecharlo, pero esta vez era diferente. Ahora sabía que el precio de permanecer en silencio era más alto que el riesgo de hablar. Esa noche, Clara le envió un mensaje. Es hora de que te prepares. No nos queda tiempo. La ansiedad lo golpeó con una fuerza abrumadora. Estaba listo para dar ese paso. Había llegado el momento de confrontar su propio miedo y el sistema que había amenazado su vida y la de su familia. Porque, al final, la única certeza que tenía era que, para cambiar el rumbo de su vida, debía estar dispuesto a desafiar su propia naturaleza. Con cada célula de su ser gritando en contradicción, la decisión se cristalizó en su mente. Es hora de enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Y así, con el corazón palpitando y la mente cargada de determinación, Juan Carlos se preparó para el enfrentamiento que lo llevaría al límite.
La batalla por su vida y la de su familia apenas comenzaba, y el eco de su voz se alzaría a través del pasillo de poder que había decidido desafiar. ¿Qué descubriría al final del camino? ¿Sería capaz de transformar su miedo en el arma más poderosa de todas? La mañana siguiente, Juan Carlos despertó con un ligero temblor en las manos. Era el día en que había decidido dar un paso más allá de sus fronteras. Había pasado la noche revisando los documentos que Clara le había proporcionado, pruebas del despido injusto, correos electrónicos que revelaban las decisiones corruptas de la empresa. Estaban listos. Mientras se preparaba para salir, observó su reflejo en el espejo. Se notaba más delgado, como si la ansiedad hubiera comenzado a dibujar sombras bajo sus ojos. Pero había una chispa nueva en su mirada, una determinación que superaba el miedo. Se decía a sí mismo: hoy no solo soy un limpiador, soy la voz de todos aquellos que han sido silenciados. Al llegar al edificio, cada paso hacia el ascensor parecía resonar con eco en su mente. En su pecho, la ansiedad luchaba contra la determinación. No estoy solo, se repetía en un monólogo interno. Recordaba las voces de sus compañeros, sus esperanzas y miedos, tantas historias que ahora lo impulsaban hacia adelante. Mientras se dedicaba a limpiar un pasillo inconcluso, notó que sus superiores se movían con algo más que rutina. Había una inquietud visible. Sus murmullos, inicialmente inofensivos, tenían un peso que se podía palpar en el aire. Eran cacerías disfrazadas de reuniones. Juan Carlos sintió que el tiempo se comprimía. ¿Qué saben?, pensó rápidamente, mientras su corazón latía al compás de una tensión creciente. En un momento de lucidez, decidió buscar a Clara. Sus sesiones se habían vuelto su refugio en medio de la tormenta. Se escabulló al café donde se reunían, un lugar donde podían hablar lejos de miradas curiosas. La abogada lo recibió con una sonrisa, pero enseguida notó el cambio en su expresión. «Tienes algo que no me estás diciendo», le dijo. Juan Carlos, abrumado por la intensidad de su conversación, reveló su inquietud. «Creo que saben lo que estoy haciendo», confesó, su voz temblando. Clara lo miró fijamente, como si intentara atravesar su ansiedad. «Lo que importa es cómo lo manejas. A veces el miedo puede ser un aliado poderoso. Usa esa energía a tu favor». Sus palabras le dieron un nuevo aliento. Sentía que su valentía empezaba a tejérsele a la piel. De regreso en el edificio, se sentía como un espía en la boca del lobo, sus pasos más cautelosos. La presión del entorno le recordaba que cada día era un paso en un camino incierto. Comenzó a recolectar información sobre el comportamiento de sus jefes, observando sus interacciones y buscando patrones. Esa tarde, en la pausa del almuerzo, escuchó rumores sobre reuniones secretas que estaban programadas para la siguiente semana. Algo grande se estaba cocinando. La idea de que el protocolo interno pudiera verse afectado por sus acciones le dio un nuevo propósito. Tenía que actuar rápido, reunir todo lo que pudiera. Cada pequeña prueba contaría. Esa noche, él redactó un documento que contenía todos los testimonios que había recibido. Su escritura era intensa. Cada palabra se sentía como un golpe directo al sistema que había prometido protegerlo. Pero mientras revisaba el contenido, una preocupación lo invadió. ¿Está esto suficientemente bien organizado? ¿Tomará en serio mi denuncia? La duda crecía como una sombra alargada en su mente, y se encontró más perdido que antes. La inseguridad y el temor regresaron, susurrándole que tal vez estaba destinadas a fallar. En un arranque, lanzó el papel al suelo, sintiéndose impotente. Un fuerte golpe en la puerta le sacó de su letargo. Era su madre. Llamaba, y esa sola acción le devolvió a la realidad de lo que estaba en juego. Las promesas que se había hecho a sí mismo se volvían cada vez más palpables. Al abrir la puerta, ella lo miró con preocupación. «¿Estás bien, hijo?», preguntó. Esa pequeña voz de amor y apoyo se apoderó de él, y de repente la tormenta en su mente se calmó. «Sí, madre, estoy listo para luchar», respondió con firmeza. En su corazón, una nueva resolución ardía. Sin embargo, a medida que se encaminaba a la cama,
la presión del tiempo y la creciente tensión ejecutaron un último ataque a su mente. Había algo que aún no entendía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? En su interior, las preguntas seguían surgiendo, retumbando con la misma insistencia que antes. Esa noche, mientras se sumía en un profundo y agitado sueño, una idea se dibujó en su mente. Tal vez su voz debería ser amplificada, quizás por medio de una red más grande. ¿Había alguien más dispuesto a levantarse? La determinación retornó como un eco. Debo encontrar a más personas como yo. No estoy solo en esta lucha. Y así, con un corazón latiendo con fuerza y una mente en constante cuestionamiento, Juan Carlos se preparaba para el siguiente paso, uno que podría cambiarlo todo. Buscar aliados, formar un frente y encender una verdad que ya no podía ignorar, una verdad que podía sacudir los cimientos de aquel imperio corrupto. ¿Quién se uniría a él y cuál sería el costo de esa unión? Despertó con la luz filtrándose a través de las cortinas. Su mente no había descansado. La inquietud aún zumbaba en su interior. La idea de buscar aliados resonaba con fuerza en su pensamiento, un plan que necesitaba estructurar con cuidado. Hoy sería diferente. Ya no podía ser solo un observador pasivo. Cada acción debía ser calculada, cada palabra meditada. Se pasó la mano por el rostro, intentando despejar la neblina del sueño. En su mente, imágenes de sus compañeros lo motivaban, caras cansadas, miradas apagadas, pero también de quienes sabían que habían sido tratados injustamente. El impulso por actuar crecía, y con él la urgencia de organizar su estrategia. Decidió que iba a hablar con Emilia, una limpiadora que trabajaba con él y que había manifestado en varias ocasiones su descontento por las condiciones laborales. Emilia era observadora y tenía una red de contactos que podía ser clave en su búsqueda de aliados, así que se preparó para abordar el tema durante su turno. Mientras realizaba su trabajo matutino, la mente de Juan Carlos giraba en torno a cómo plantear el tema. A cada momento que pasaba, su entusiasmo mezclado con nerviosismo se hacía más palpable. Al llegar al área de descanso, respiró profundo y se acercó. «Emilia, ¿puedo hablar contigo un momento?» La mujer lo miró y asintió, dejándolo claro que estaba lista para escuchar. «Estos días han sido difíciles para todos», comenzó Juan Carlos, notando cómo su voz podía tambalear, «pero creo que hay algo que podemos hacer juntos. He estado pensando en lo que está sucediendo aquí». Emilia lo interrumpió. «¿Te refieres a las reuniones que han estado manteniendo los jefes? He escuchado que están tramando algo». Sí, esa era la incertidumbre que lo rodeaba. Había algo más por detrás de esos murmullos. Juan Carlos sintió una chispa de conexión y decidió iterar su propuesta. «No somos solo empleados, somos personas que merecemos una voz. Podemos unirnos, documentar lo que está sucediendo, hablar con otros». Se percató del brillo de interés en los ojos de Emilia. Ya no solamente eran palabras vacías, había pasión detrás como un eco de su propia lucha. Sin embargo, la duda seguía acechando. «Pero, ¿y si nos descartan? ¿Si no nos toman en serio?», preguntó. «Si no lo intentamos, nunca lo sabremos», Juan Carlos respondió decidido, sintiéndose más firme. La incertidumbre era un peso que había llevado solo, pero compartir ese ideal lo liberaba de parte de la carga. A medida que compartía ideas y formaban un plan, Juan Carlos sintió cómo la energía fluía. Decidieron multiplicar sus esfuerzos, hablar con otros compañeros que mostraran disposición a sumarse a su causa. La decisión de unir fuerzas estaba tomando forma, un pequeño grupo de limpiadores, pero con un objetivo claro. Días después, Juan Carlos fue presentado a Luisa, otra colega que había enfrentado el desgaste y la decepción. La combinación de los tres era explosiva. Al hablar con ella, se sintieron en sintonía. Luisa tenía habilidades comunicativas sobresalientes que podrían facilitar la difusión de sus denuncias. Sin embargo, Juan Carlos también notaba temores en su mirada. Podía sentir que la lucha no solo sería contra la administración, también estarían lidiando con sus propias inseguridades y con la posible traición de aquellos que no compartían su visión. Mientras el pequeño grupo se unía, comenzó a surgir la idea de utilizar redes sociales para amplificar su voz. Cada uno llevaría una tarea específica, asegurándose de que no quedara ningún detalle sin explorar. Se veían buscando apoyo entre sus compañeros y se preparaban para lo que podría convertirse en una confrontación directa. Era un paso audaz,
Pero la presión del tiempo y la vigilancia de la dirección aumentaba. Entre ensayos de cómo contar su historia y asegurar pruebas, Juan Carlos se sintió más fuerte. La idea de no estar solo en esta lucha resonaba en su mente. Cada encuentro, cada discusión, los unía más como un equipo determinado y preparado. A medida que los primeros grupos comenzaban a tomar forma, una nueva preocupación se instaló en su mente. ¿Sabían sus jefes sobre el creciente descontento? La presión era palpable e inminente, y las miradas furtivas que intercambiaba con sus compañeros comenzaron a cernirse como nubes de tormenta. Ese día, mientras caminaba a casa, una inquietud lo sacudía. Ya era cuestión de tiempo hasta que el dominio poderoso de la administración se enojara ante la idea de una revuelta dentro de sus propias filas. La pregunta era, ¿serían lo suficientemente valientes para resistir las consecuencias de su rebeldía? La resolución estaba tomando forma en su interior, pero también se sentía en el aire la posibilidad de un conflicto que podría cambiarlo todo. ¿Estaba realmente preparado para afrontar ese resultado? En sus pensamientos, la respuesta se iba formando. No puedo retroceder ahora. Estoy lidiando no solo por mí, sino por todos. La noche caía, y con ella la conciencia de que un camino peligroso estaba por despegar. Entonces decidió lo siguiente: reunirían todas sus pruebas y se presentarían ante la dirección de la empresa con sus denuncias. Sin embargo, un nuevo dilema se le presentaba. ¿Era mejor atacar de frente o esperar el momento adecuado? Con cada paso que daba, la adrenalina aumentaba. La historia apenas comenzaba a tomar forma, y en el fondo de su mente una pregunta resonaba con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su verdad? El día amaneció gris, y Juan Carlos se sintió como si pesara una losa sobre sus hombros. Tenía que inyectar urgencia en sus acciones, pero también cautela. Desde su última reunión con Emilia y Luisa, había comenzado a delinear un plan más estructurado. Sin embargo, la incertidumbre acerca de cómo implementar su estrategia pesaba más que cualquier otra presión externa. Es hora de actuar, pero con cabeza, se recordó a sí mismo, mientras organizaba algunas notas en una libreta que había comenzado a llenar con ideas sobre cómo proceder. De pronto, se dio cuenta de que lo que necesitaba no era solo un plan, sino también el desarrollo de sus habilidades interpersonales. La comunicación sería su principal arma. Cada mañana en el trabajo, la ansiedad se transformaba en compromiso. Mientras tanto, el dolor de las injusticias se convertía en motivación. La lucha constante por los derechos laborales empezó a parecerle una parte intrínseca de su identidad. Empezó a leer sobre técnicas de negociación y persuasión, dedicando las horas libres a adquirir conocimientos que le ayudarían en la confrontación inevitable. La semana pasó llena de nervios y nuevas interacciones. A medida que hablaba con otros compañeros, Juan Carlos comenzó a notar patrones en las respuestas. Algunos mostraban desdén, otros entusiasmo, y un puñado estaba tan asustado que evitarían el tema por completo. Esa disparidad lo hizo reflexionar. No todos enfrentarían la adversidad de la misma manera, pero él no podía permitir que sus temores lo debilitaran. Una noche, mientras revisaba un artículo sobre liderazgo, se sintió inspirado. No se trata solo de ser escuchados, se trata de crear un cambio real, pensó. La pregunta que lo inquietaba ahora era cómo ser un líder eficaz, alguien que uniera a los demás. Fue entonces que recordó las conversaciones en el área de descanso, cómo Emilia había encendido una chispa de entusiasmo con su firmeza, y Luisa había aportado una claridad persuasiva. Cuando se encontraron nuevamente, esta vez para discutir sus avances, Juan Carlos tomó la iniciativa. Sé que esto es abrumador, pero podemos articular un mensaje claro. Quiero que se sientan empoderados para hablar. Nuestro sufrimiento compartido puede ser nuestro motor. Las palabras fluyeron como un manantial fresco, y por primera vez sintió que estaba conduciendo al grupo en lugar de simplemente seguir. Mientras escuchaba las intervenciones de sus compañeras, vio cómo las inquietudes de cada una estaban atadas fuertemente a sus experiencias personales. En ese momento, comenzó a entender la importancia de cada historia individual, asociándolas con la narrativa general que deseaba construir. Cada historia cuenta, dijo con entusiasmo, y nosotros somos los portadores de esta verdad.
Los días que siguieron, trabajaron en cómo documentar sus quejas con casos específicos. Juan Carlos se dedicó a mejorar sus habilidades de escritura. Aprendió a plasmar la esencia de los testimonios de sus compañeros en palabras que atrajeran la atención, y más importante aún, el sentido de urgencia de quienes las leerían. Fue un momento liberador cuando, al escribir un borrador, sintió que estaba no solo transmitiendo una queja, sino construyendo un relato de resiliencia. Sin embargo, a medida que el grupo se fortalecía en su preparación, las presencias de sus jefes en la empresa comenzaron a intensificarse. Adrián, el gerente, pasaba más tiempo cerca del área en que trabajaban, y sus miradas presionantes hacían que la tensión aumentara. A menudo, Juan Carlos sentía su mirada escudriñadora, como si estuviera asumiendo una vigilancia silenciosa. Una tarde, mientras se preparaban para una reunión de revisión sobre sus progresos, Juan Carlos captó un murmullo entre algunos colegas que lo llamaba a la acción. «Hemos sido demasiado cautelosos. Puede que necesitemos hacer algo más drástico», se oyó murmurar. Su mente se llenó de dudas. ¿Era prudente arriesgarse a ser descubiertos? El dilema lo consumió. Su impulso por luchar chocaba con la necesidad de proteger a sus aliados. Cuando llegó el momento de la reunión, la adrenalina se apoderó de él. Pronto se daría cuenta de que la verdadera prueba no solo sería frente a la dirección, sino también ante sus propios límites y convicciones. ¿Sería capaz de arriesgar todo por hacer que sus voces sean finalmente escuchadas? Y en medio de estos pensamientos, el eco de su compromiso resonaba fuerte. Si no lucho, todo lo que hemos construido se desmoronará. Con determinación, tomó aliento, preparado para enfrentar no solo al sistema opresor, sino también sus peores miedos. Había llegado el momento de un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La tensión en la sala era palpable. Juan Carlos se sentó al borde de su silla, sopesando cada palabra que iba a pronunciar frente a Adrián y el resto del equipo directivo. El punto de inflexión que tanto había anticipado estaba a solo un suspiro de distancia, pero la realidad de la inminente confrontación le apretaba el pecho. En su mente, todo estaba claro. Había pasado días y noches ensayando sus intervenciones, moldeando cada argumento en una estructura sólida. Sin embargo, en ese momento, cuestionó si su preparación había sido suficiente. ¿Sería efectivo su discurso o se convertiría en otra serie de palabras vacías ante un sistema que, hasta ahora, había ignorado los gritos de aquellos que sufrían? Cuando su turno para hablar llegó, su voz resonó más fuerte de lo que esperaba. «Estamos aquí para hablar sobre un tema que nos concierne a todos». La mirada inquisitiva de Adrián lo hizo vacilar, pero siguió adelante. Expuso con firmeza las injusticias y las condiciones laborales que habían afectado a sus compañeros. A medida que las palabras fluyeron, las inseguridades se desvanecieron y fue ganando seguridad. Era como si cada oración lo empujara hacia una versión más valiente de sí mismo. Las historias que representamos son reales, no solo cifras que se pueden ignorar, continuó, impulsado por el creciente apoyo de los presentes. Esta evocación de su sufrimiento compartido, un impulso que había enfocado en su trabajo de documentación, era más que una simple demostración, representaba la vida misma. Mientras terminaba, notó cómo Adrián fruncía el ceño, mientras los otros directivos intercambiaban miradas entre sí, claramente molestos ante la osadía de Juan Carlos. La actitud de su jefe no sorprendía, pero el pulso en sus venas le decía que había hecho bien. Su voz resonaba con determinación, y ese pequeño paso lo acercaba más a la transformación personal que deseaba. El postre a ese primer acto fue el silencio incómodo que siguió a su intervención. Nadie parecía estar dispuesto a romper la barrera de desconfianza ahora presente. ¿Y bien?, pensó Juan Carlos. La espera se hizo eterna. Fue una mezcla de ansiedad y una extraña satisfacción. Por primera vez sentía que sus palabras importaban. Transcurrieron unos días tras esa reunión. La atmósfera laboral se había vuelto diferente. Había una chispa en el aire. A pesar de no contar con una respuesta clara de la gerencia, los murmullos entre sus compañeros habían aumentado. Parte de él quería aprovechar esa energía, pero la otra estaba llena de dudas. ¿Debería seguir insistiendo? ¿O era momento de dejar que las cosas evolucionaran por sí solas? Decidió que lo primero era lo mejor. Comenzó a organizar sesiones informales para que todos pudieran compartir sus experiencias. Los relatos fluyeron.
desbordando dolor y resistencia. Cada historia fortalecía el sentido de pertenencia, y Juan Carlos se convirtió en el puente que unía las vivencias individuales en una narrativa colectiva. Sin embargo, mientras su círculo de apoyo crecía, también lo hacía la presión de la gerencia. Un día, Adrián convocó a Juan Carlos para una reunión a solas. El tono del gerente era más serio que de costumbre. «Necesitamos hablar sobre lo que has dicho en tu intervención», afirmó. El corazón de Juan Carlos latía en su pecho. Sabía que estaba ante un punto de quiebre. «Lo que he dicho representa a muchos de tus colegas», respondió Juan Carlos, sintiendo que la adrenalina destacaba su determinación. Pero las palabras de Adrián serían un arma de doble filo. «Hay formas correctas de presentar quejas», dijo, y la amenaza apenas contenida se hizo evidente. Conforme el encuentro avanzaba, Juan Carlos se sintió acorralado entre la necesidad de proteger a sus aliados y la urgencia de luchar por un cambio. La confrontación estaba al borde de ser inevitable. «Si no me detengo ahora, seré un blanco fácil», pensó. Pero por otra parte, sabía que este era el momento de seguir adelante. La fiebre del cambio había comenzado a arder en su pecho. En el instante en que salió de la oficina de Adrián, una decisión germinó en su interior. Debía escalar sus esfuerzos si quería que sus palabras dieran frutos. El desafío que enfrentaría era más grande de lo que había previsto, pero su propósito se había reafirmado. La lucha ya no era solo por simbolismo, sino por un futuro que cambiaría la narrativa de su entorno laboral. Pero esa decisión crucial lo llevaría a un nuevo precipicio. ¿Qué riesgos estoy dispuesto a asumir por este propósito? En el eco de su mente, se repetía la pregunta que lo conduciría a una encrucijada que alteraría todo lo que había comenzado a construir. El siguiente paso era claro: una reunión con sus aliados para discutir cómo avanzar. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que tenía que estar preparado para lo peor. Sería capaz de mantenerse firme cuando otros quisieran hacer que todo volviera a la normalidad. La tensionante incertidumbre crecía, preparándolo para un desenlace que aún no podía predecir. A las pocas horas de salir de la oficina de Adrián, Juan Carlos se reunió con un grupo selecto de compañeros. La conversación fluía en un ambiente tenso pero lleno de energía. Quedaron alineados en torno a una mesa. Los rostros reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Estas circunstancias habían creado un espacio propicio para que todos compartieran sus experiencias, pero también presionaban a Juan Carlos a liderar con claridad, a pesar de sus propias inquietudes. La lluvia chocaba contra las ventanas, un ritmo constante que resonaba en la sala, creando la atmósfera adecuada para la introspección. La idea inicial era discutir estrategias sobre cómo abordar a la gerencia. Sin embargo, a medida que hablaron, se dieron cuenta de que la conversación giraba en torno a algo más profundo: su propia identidad profesional y las voces que habían decidido reprimir por tanto tiempo. «Juan Carlos, tú empezaste esto», dijo una de sus colegas, Valeria, con un brillo en los ojos. «Nos has dado el valor para hablar. ¿Qué haremos ahora?» Esa pregunta lo hirió como un dardo, pues sabía que la respuesta significaba asumir la responsabilidad del fuego que había encendido. El dilema lo atormentaba. Debía guiar a sus compañeros hacia una confrontación que podría revertir todo lo que había construido. Pero por otro lado, ¿cuál sería el costo personal y profesional de ese liderazgo? Estos pensamientos lo llevaron a cavar más profundo dentro de sí mismo. Comenzó a cuestionar si realmente tenía los atributos necesarios para ser un líder en este contexto. La imagen de su yo anterior, pasivo y temeroso, se entrelazaba con el nuevo Juan Carlos que se atrevía a cuestionar. Así, utilizó esa inquietud como una palanca. «Necesitamos ser firmes pero sabios», propuso. «No se trata solo de presentar quejas, sino de plantear soluciones. Necesitamos formar un frente unido, con metas claras». La voz de su inseguridad resonaba al mismo tiempo que encontraba al Juan Carlos que podía unir a otros. Esta dualidad lo impulsó a descubrir habilidades naturales que había mantenido ocultas: la capacidad de inspirar y movilizar. A medida que delineaban sus planes, se sintió liberado. Las palabras fluyeron del corazón.
Cada idea expuesta fortalecía su resolución. Sorpresivamente, uno de los integrantes, Luis, reveló un talento oculto como mediador. Nunca lo había identificado de esa manera, pero su habilidad para escuchar y sintetizar pensamientos fue valorada por todos. Aquella revelación encendió aún más su energía. No solo estaban creciendo como individuos, sino que comenzaban a descubrir el poder de la colaboración. Mientras la reunión concluía, un sentido de unidad y propósito se palpitaba en el ambiente. Juan Carlos miró a sus compañeros y vio en sus caras una mezcla de determinación y nerviosismo. El momento de la verdad está más cerca de lo que pensamos, reflexionó. Con esa conclusión, supo que debían escalar su plan. Después de todo, una cosa era hablar entre ellos y otra muy diferente llevar la discusión adelante. A solas esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, se cuestionó sobre qué riesgos estaría dispuesto a asumir. La imagen de Adrián seguía persiguiéndolo. Recordó la advertencia que había hecho, el tono amenazante que había utilizado. No puedo dar marcha atrás, se dijo repetidas veces. Su deseo de cambiar las cosas por fin se estaba convirtiendo en un propósito claro. Sin embargo, la incertidumbre era abrumadora. Sabía que estaba navegando en aguas peligrosas. ¿Podría mantenerse firme cuando la presión aumentara? Necesito un plan, pensó, pero el eco de su propia vulnerabilidad se apoderó de él. La batalla interna se convirtió en una lucha por encontrar su voz auténtica en un entorno que incentivaba el silencio. La mañana siguiente, tras una noche de insomnio, Juan Carlos finalmente se armó de valor. A pesar de su mente turbulenta, sentía la necesidad de actuar. Llamó a sus aliados, compartiendo sus inquietudes y comenzando a diseñar el enfoque. La determinación en su interior se intensificaba. El cambio que había deseado finalmente parecía alcanzable. Mientras planeaban su próximo movimiento, las alarmas del corazón continuaron resonando. ¿Cómo se verá esto al final? Esa inquietante pregunta persistía sin respuesta, un recordatorio del mirador que se acercaba, pues en su camino hacia el cambio, cada decisión lo convertiría en blanco de más ataques. La transformación estaba en marcha, pero el costo de su audacia aún era incierto. Juan Carlos sabía que el entorno no tardaría en reaccionar. La confrontación no solo estaba al caer, sino que también venía acompañada de un difícil dilema personal. ¿Podría ser un líder sin renunciar a su esencia? La necesidad de actuar se transformaba en un imperativo. Con el próximo desafío en la mira, se sintió preparado, pero una nueva pregunta emergía. ¿Estaba listo para afrontar las consecuencias de su valiente elección? La próxima fase de su viaje estaba a punto de comenzar. Juan Carlos se despertó a la mañana siguiente con una claridad sorprendente. La lluvia que había caído la noche anterior había dejado un ambiente fresco y revitalizante. Sin embargo, la paz que sentía en el exterior no lograba penetrar sus pensamientos. Se sentó en la orilla de su cama y tomó una respiración profunda. Necesitaba prepararse, no solo para presentar su caso a la gerencia, sino también para defender su nueva identidad. Al llegar a la oficina, las sombras de sus miedos comenzaron a asomarse, mientras el ecosistema corporativo se ajustaba a su alrededor. Juan Carlos abrió la puerta de la sala de juntas y antes de sentarse, examinó a sus colegas. Observó la mezcla de confianza y ansiedad, un reflejo de su propio conflicto interno. Soltó un suspiro, recordando la fuerza que habían encontrado juntos, cada uno luchando con su propia vulnerabilidad. Hoy es el día, se dijo, mientras su mente se volcaba en el plan que había construido semana tras semana. Iban a presentar sus inquietudes, pero más importante aún, estaban listos para aportar propuestas concretas. La idea de convertir sus quejas en soluciones realistas les otorgaba un sentido de dignidad que habían perdido en las reuniones anteriores. A medida que la junta comenzaba, cada palabra que pronunciaba se sentía como una mezcla de alivio y carga. No solo hablaba de lo que había ido mal, sino que abogaba por un futuro mejor. Cuando mencionó la posibilidad de reestructurar el flujo de trabajo y las metas individuales, los rostros de sus compañeros mostraron un brillo de esperanza. Sentía que estaba liderando un cambio, aunque la presión del debate lo hacía vacilar en ciertos momentos. Al final de la reunión, los comentarios fueron diversos, desde apoyo entusiasta hasta desdén oculto. Juan Carlos percibió el escepticismo en los ojos de algunos directivos, especialmente en Adrián, quien se mantenía impasible. La intuición de Juan Carlos le decía que esto no terminaría ahí. Esa sensación de incertidumbre lo llevó al pasillo, donde una de sus colegas, Marta, se le acercó. «Impresionante lo que hiciste hoy, pero ¿estás preparado para la repercusión?»
La pregunta caló hondo. Si bien el momento había sido catártico, la realidad de afrontar la confrontación con personas influyentes no podía subestimarse. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de expectativa y ansiedad. Las discusiones con la dirección continuaron, pero la atmósfera se volvía más tensa. Juan Carlos empezó a preguntarse si había ido demasiado lejos. Hablaba con sus colegas en la pausa del café, intentando mantener un semblante optimista, pero internamente se debatía entre la euforia de actuar y el miedo a las consecuencias. Un día, durante una reunión informal, Valeria sugirió que necesitaban más personas del departamento para reforzar su causa. El apoyo es importante. Si tenemos más voces, pesamos más. ¿Qué te parece? Su sed de unión tocó una fibra sensible dentro de Juan Carlos. Se dio cuenta de que su visión personal podía ser aún más poderosa si se expandía, si más personas se alineaban con la causa. Sin embargo, la creciente presión también empezó a afectar su vida personal. Su familia notó su ausencia y estrés. Cada cena era un recordatorio de cómo había descuidado esas relaciones. Esa noche, tras un largo día, decidió darse un respiro, una forma de conectar nuevamente con su esencia. Se sentó frente a la ventana, observando cómo la ciudad respiraba. En ese momento de introspección, supo que debía equilibrar sus aspiraciones profesionales con su vida personal. Días después, mientras se preparaba para una nueva cita con la gerencia, un mensaje de su teléfono interrumpió su concentración. Era un aviso de comunicación sobre una reunión inesperada. La advertencia que le había dado Adrián reverberó en su mente, una pesadez que no lo dejaba tranquilo. Esta reunión podría ser la confrontación que había estado temiendo, y todavía no podía ver claramente. Se dio cuenta de que su viaje no solo era un camino hacia el cambio en la empresa, sino hacia el descubrimiento de su propio liderazgo. Pero superar este nuevo desafío significaba estar dispuesto a asumir riesgos aún mayores. Mientras se preparaba para esa reunión crucial, una perplejidad se instalaba en su mente. ¿Las decisiones que estaba tomando lo llevarían a convertirse en el líder que deseaba ser o lo llevarían a un camino de aislamiento? La tormenta se acercaba y Juan Carlos necesitaba encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Juan Carlos entró a la sala de reuniones con una firmeza renovada. La sensación de incomodidad que había experimentado en citas anteriores había evolucionado hacia una mezcla de determinación y curiosidad. Se sentó en la mesa, notando la mirada de sus colegas y de los ejecutivos de alto mando. Cada uno de ellos era una figura cargada de poder, y su presencia estaba marcada por un aire de crítica. Sin embargo, más que el miedo, sentía una urgencia por comunicar su visión. Esta vez no iba a defenderse pasivamente. Como líder, sabía que la parte más importante de su misión consistía en abrazar la incomodidad de la confrontación. Se arrepintió de sus dudas y decidió que era el momento de hacer que sus palabras impactaran. En lugar de seguir la estructura usual, optó por un enfoque más audaz: narrar historias, conectar las emociones con los números. Llamaría a sus colegas a la empatía y acción. Tenemos una oportunidad única para redefinir cómo trabajamos juntos, comenzó, su voz resonando con la energía que había cultivado en su interior. Mencionó ejemplos concretos de situaciones en las que la falta de colaboración había derivado en frustraciones y pérdidas. En vez de sentirse abrumado, abordó los problemas con confianza, viéndolos como pruebas a superar en lugar de obstáculos inquebrantables. Al notar que algunos ejecutivos parecían receptivos, Juan Carlos intensificó su discurso. No solo se trata de rendimiento, se trata de crear un entorno laboral donde todos se sientan valorados y comprometidos. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en esta empresa, y es hora de que lo reclamemos. La sala se llenó de murmullos. La anticipación crecía en el aire, una mezcla de percepción renovada y desconfianza. Sin embargo, cuando mencionó la necesidad de inversión en equipos y formación, una voz resonó en la sala. Era Adrián, con su habitual ceño fruncido, interrumpiendo la discusión. ¿Y cómo planeas financiar estos cambios? No podemos permitirnos modificaciones que no garanticen resultados inmediatos. La mirada de Juan Carlos se centró en él. Los cambios a largo plazo requieren inversión inicial. El verdadero costo está en permanecer como estamos. La tensión aumentó, y cada palabra de Juan Carlos se volvió crítica. Estaba experimentando un dilema ético, no solo defendiendo a su equipo, sino también enfrentando un sistema que valoraba los resultados inmediatos sobre el crecimiento sostenible.
Mientras meditaba sobre sus próximos movimientos, comprendió que su lucha no era solo profesional, también era muy personal. En medio de este enfrentamiento, una chispa de claridad surcó su mente. Sus valores, su esencia como líder, estaban conectados no solo con su carrera, sino con su propósito de vida. Se dio cuenta de que había cultivado un nivel de resiliencia que podría ser inspirador para otros. Si se arriesgaba tanto en la sala de juntas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus creencias, ¿por qué no hacerlo también en su vida personal? Esa visión ampliada era un descubrimiento inesperado, pero necesario. Mientras la reunión avanzaba, una idea brotó en su mente: proponer una nueva estrategia colaborativa que incluía a todos en el proceso de toma de decisiones. Involucrar decisiones estratégicas y dar voz a sus colegas resultaría en una inversión mucho más significativa que cualquier cifra financiera que hubiese presentado antes. Propongo que formemos un consejo de equipos que puedan aportar ideas y ser parte de este cambio. No solo escucharemos, sino que será un círculo de liderazgo efectivo donde cada voz cuenta. Se trata de unir fuerzas en lugar de dividir, sugirió, observando cómo algunos habían empezado a sentir. Al final de la reunión, a pesar de que aún perduraba cierta resistencia, había logrado abrir un nuevo diálogo. Caminó hacia su escritorio con una mezcla de satisfacción y miedo. Estaba en la balanza de lo que implicaba actuar. Esa incertidumbre podría ser su mayor fortaleza, la que impulsaba su evolución y crecimiento. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre lo que había expuesto, su mente se vio asaltada por una punzante pregunta. ¿Podría realmente sostener su integridad y autenticidad frente a la presión? La noción de ser visto como un elemento perturbador en el engranaje tradicional de la empresa crecía en su interior. Esa noche, tras un día de tensión y revelaciones, recibió un mensaje de Marta. ¿Café mañana? Hay algo que creí que necesitaría saber sobre Adrián. La inquietud se instaló en su pecho. Había llegado el momento de desvelar la línea fina entre liderazgo y vulnerabilidad, y su amistad con Marta podría arrojar luz sobre un próximo desafío que pondría a prueba su carácter y determinación. Juan Carlos despertó al día siguiente sintiéndose más fuerte. Había logrado un pequeño avance en su lucha, y eso lo llenaba de esperanza. Aunque las reuniones con la dirección estaban lejos de ser ideales, ya había encendido una chispa de cambio. El camino hacia el liderazgo era más complicado de lo que había imaginado, pero su compromiso persistía. Esa mañana, se preparó para el café con Marta, sabiendo que la información que compartieran podría ser crucial. Al encontrarse, la atmósfera era densa de expectación. Marta lo miró, y antes de que pudiera preguntar, ella comenzó a hablar. He tenido rumores sobre Adrián, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Algunos empleados han mostrado su descontento con su manera de manejar las cosas. Se ha dicho que está buscando formas de deshacerse de aquellos que destacan demasiado. Las palabras resonaron en la mente de Juan Carlos como un eco aterrador. La posibilidad de que su esfuerzo pudiera resultar en represalias lo hizo estremecer. Eso no puede ser, respondió Juan Carlos, la determinación y la preocupación luchando dentro de él. No puedo dejar que lo que hemos comenzado se detenga por el miedo. Su carácter se estaba consolidando, mientras comenzaba a ver su objetivo no solo como un deseo personal, sino como su responsabilidad hacia aquellos que lo habían apoyado. A medida que las semanas transcurrieron, Juan Carlos se sintió más seguro en su papel de líder. Había empezado a formar un consejo en el que cada miembro podría compartir sus ideas y experiencias. La colectividad tomaba forma, y el sentido de pertenencia aumentaba. Compartir historias de dolor y esperanza lo hizo comprender que su lucha era también la lucha de muchos otros. Su identidad como limpiador se había transformado en la de un líder en busca de un cambio significativo. Un día, cuando Juan Carlos estaba limpiando, escuchó conversaciones entre la dirección que le hicieron helarse. «Necesitamos actuar antes de que esto se convierta en un escándalo», dijo Adrián. El corazón de Juan Carlos latió más rápido. No podía permitir que su trabajo llegara a ser desestimado. No solo estaba luchando por su vida, sino por su familia y los colegas que lo habían apoyado. Era el momento de unir fuerzas. Convocó a su consejo y compartió sus hallazgos. «Lo que hemos logrado hasta ahora debe materializarse en una acción concreta», propuso. La sala resonaba con la gravedad de su declaración. «Necesitamos un comunicado que explique nuestra situación. Nuestra verdad debe ser escuchada». Todos asintieron. Había un din de determinación en el aire. Mientras trabajaban en redactar su mensaje, la energía de Juan Carlos se intensificó. Él estructuró con claridad sus pensamientos,
y sintió cómo su voz resonaba aún más en cada palabra. La mañana siguiente se presentaron en la sala de la dirección. Cada paso que daban parecía resonar con una mezcla de miedo y esperanza. Llevaban consigo no solo sus ideas, sino también la garra de una comunidad que estaba lista para afrontar el sistema. Al entrar a la sala de juntas, las miradas se posaron sobre ellos. Juan Carlos sintió el peso de la atención, pero no se inmutó. Con calma comenzó a exponer lo que habían elaborado. Hoy venimos a dejar en claro que no somos invisibles. Nuestras voces cuentan y nuestras historias son reales, no solo una serie de números en un reporte. La expresión de Adrián era inquebrantable. Sin embargo, a medida que Juan Carlos continuaba, notó que algunos directivos comenzaban a mostrar interés. Usó ejemplos concretos y testimonios de sus compañeros. La forma en que sus palabras se unían a la experiencia colectiva de los miembros del Consejo trajo un nuevo sentido de urgencia a la sala. Finalmente, con un silencio atento, Juan Carlos concluyó: no solicitamos caridad. Lo que buscamos es un entorno laboral justo, donde todos tengamos la oportunidad de ser escuchados y de prosperar. La verdad de su mensaje impactó la habitación. Aquel fue un momento catártico. La voz del limpiador resonaba con firmeza y convicción. Las semanas posteriores a esa reunión fueron un torbellino de emociones. Adrián, a pesar de su actitud inicial, comenzó a dar pequeños pasos hacia una mejora en el ambiente laboral. Las noticias sobre lo sucedido traspasaron las paredes de la empresa, y eso pronto resultó en un apoyo imprevisto de otros empleados que antes habían sido reacios a actuar. La idea de cambio empezaba a ser palpable. Mientras Juan Carlos se metía de nuevo en su rutina, no podía evitar sentir que su vida había cambiado. Desde el sudor de su frente durante las jornadas de limpieza hasta la voz que había encontrado para hablar por los que no podían, el viaje había sido transformador. Se sentía más fuerte, no solo como limpiador, sino como líder y defensor de los derechos de trabajadores como él. Finalmente, en una reunión final, se presentó un plan establecido para atender las inquietudes de los empleados. Adrián, aunque con resistencia, compartió la visión que ahora se estaba dibujando frente a ellos. Juan Carlos, al ver el resultado de sus esfuerzos, comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en las políticas que estaban cambiando, estaba en cómo se habían unido como grupo, cómo habían transformado su miedo en acción. Y así, cuando Juan Carlos miraba a todos a su alrededor, sintió una satisfacción profunda en su corazón. La lucha lo había cambiado radicalmente, y ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse en el futuro. Su madre había sembrado en él la valentía y la determinación, y al ver lo que había logrado, se sintió en paz por el legado que estaba construyendo. Había conquistado su miedo. No solo había enfrentado al sistema, sino que también había demostrado que la voz de una persona, cuando se unía a la de muchos, podía provocar un cambio significativo. Esta era su victoria, un triángulo en el que la lucha, la determinación y la comunidad se entrelazaban. Con una nueva confianza y un profundo sentido de propósito, Juan Carlos estaba finalmente en el camino hacia el futuro que siempre había soñado. Hoy te invito a reflexionar sobre esta historia de transformación personal y colectiva. Si quieres seguir apoyando el canal y no perderte más relatos que inspiren, suscríbete ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora. Es crucial para alimentar el algoritmo y hacernos llegar a más personas que necesiten escuchar estas historias. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este final emocionante. Queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.